la estructura de ciberseguridad y reducir significativamente el riesgo de sufrir un ataque. Básicamente significa estar informado y ser consciente de las amenazas y los riesgos asociados con la seguridad informática. Nada más, Arantxa. Gracias. Gracias, como siempre, a ti, Carlos, por hacernos esta primera aproximación a cómo está bueno, pues el tema de la ciberseguridad en las administraciones públicas y tocando algunos de los puntos bueno, que seguramente saldrán a colación en este webinar. Quiero darle ahora la palabra a Miguel de la Calbravo, que es del Servicio de Ciberseguridad de la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad en la Viceconsejería de Transformación Digital de la Junta de Castilla-La Mancha. Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, como comentaba Carlos, y creo que respondiendo ya de primeras a la pregunta que da título a este webinar y que seguramente mis compañeros de esta sesión irán respondiendo a lo largo de la misma, creo que efectivamente, por mucho que hablemos de seguridad, cuando hablamos de seguridad, meter la palabra también suficiente en la misma frase es complicado. De hecho, muchas veces lo conjugamos en sentido negativo, ¿no? Solemos decir que por mucho que hagamos, no hay suficiente seguridad. Bien, aparte de la normativa, aparte de los procedimientos, de la tecnología, de las herramientas, como bien comentaba Carlos, también es muy necesario el capital humano, el personal que sustente y que, por supuesto, opere esas herramientas en el día a día. Creo que esto es fundamental. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a raíz de la última legislatura se ha creado una Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad. Por lo tanto, ya la palabra ciberseguridad empieza a aparecer en un órgano tan importante como es una Dirección General con su servicio de ciberseguridad correspondiente. Además, esto no solamente se queda en el nombre, sino que también, evidentemente, se incluyen diferentes herramientas, diferentes tecnologías y personal también dentro de la administración y también a partir de un SOC, de un centro de operaciones de seguridad, que nos provee de los servicios necesarios para aumentar nuestras capacidades, aumentar nuestra capacidad y nuestro músculo en cuanto a la ciberseguridad en el ámbito regional. Además, antiguamente, antes de crear esta dirección general, evidentemente también se ha venido trabajando en ciberseguridad mediante un plan director de seguridad que cuenta con 3 ejes o líneas de acción. La primera de ellas, y lo comentaba Carlos, y es muy importante, es desarrollar y establecer una cultura de ciberseguridad dentro de la organización. De poco nos sirve si metemos todas las herramientas necesarias, pero luego no concienciamos internamente tanto al personal TIC como al personal no TIC, porque al final el enfoque es distinto, pero la ciberseguridad está presente de manera transversal, como bien comentaba. Además, como segunda línea de acción, tenemos que reforzar, potenciar y ampliar nuestro actual sistema de gestión unificado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues seguir ampliando nuestras capacidades de protección y procedimientos y, evidentemente, en relación con el cumplimiento normativo que estamos obligados como administración. Y, en tercer lugar, modernizar e impulsar nuevos servicios de ciberseguridad. Esto es vital. Al final necesitamos estas capacidades de prevención, de detección y de respuesta, aprovechando las últimas tecnologías para hacer frente a estos incidentes de seguridad. Además, actualmente, con la nueva creación de la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, estamos trabajando también en una estrategia integral en ciberseguridad que nos permita, más allá de tener nuevos servicios, incrementar nuestras capacidades para detectar estos ciberataques a priori y adelantar las diferentes acciones para contrarrestarlos. Por supuesto, aquí tenemos que ir de la mano de la inteligencia artificial que también comentaba Carlos. Los malos utilizan la inteligencia artificial. Nosotros debemos utilizarla para el bien y para defendernos. Y creo que aquí debemos hacer también un ejercicio de ser eficientes, ¿no? Y aprovechar también la automatización y la respuesta automatizada mediante herramientas SOAR, de orquestación de automatización de la respuesta, para ser más eficientes, porque al final, como comentaba también Carlos, los recursos que tenemos son limitados. Entonces hay que destinar bien los esfuerzos. Y por último, me gustaría también comentar otra de las líneas y estrategias que tenemos desde Castilla-La Mancha, que es el Centro Regional de Innovación Digital con sede en Talavera de la Reina, el cual cuenta con un centro de conocimiento de ciberseguridad y de manera colaborativa, mediante colaboraciones público-privadas con empresas que están especializadas también en ciberseguridad, podemos añadir todas estas capacidades dentro de la administración. Creo que al final la colaboración es un elemento fundamental. Además tenemos y formamos parte de la Red Nacional de SOC y además utilizamos
como muchas administraciones, las herramientas del Centro Criptológico Nacional, y creo que todo ello es completamente necesario. Hay que ir de la mano con los proveedores, hay que conocer los riesgos, pero también hay que aprovechar las bondades que nos ofrecen. Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias por esta primera aproximación. Voy a darle la palabra ahora a José Benedito Agramunt, que es jefe del Servicio de Informática en la Diputación de Valencia. José, cuéntanos. Bueno, la verdad que Carlos ha hecho un repaso tan grande de todas las amenazas que todos tenemos, que hay muy poco más que decir, ¿no? Yo sí que quería ilustrar un poco esas amenazas con casos prácticos. Nosotros somos una diputación y por tanto tenemos una doble tarea desde el punto de vista informático. Por un lado, la diputación como tal, somos una empresa de unos 1.200 empleados públicos, con toda su problemática como tal. Y también damos asistencia informática a los ayuntamientos de la provincia. Hay 266 ayuntamientos, de los cuales 235 son menores de 20.000 habitantes, que les damos asistencia informática en muchas aplicaciones y servicios, ¿no? Por lo tanto, somos proveedor de servicios para esos ayuntamientos, ¿no? Yo de todo lo que ha mencionado Carlos, yo haría hincapié en tres cosas. Por un lado, el tema de las aplicaciones de legacy. Yo creo que es uno de los grandes problemas de las administraciones públicas que llevamos un cierto tiempo trabajando y dando servicios, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas? Es decir, porque ahí están la mayoría de las vulnerabilidades, o bien en los sistemas de desarrollo, en los sistemas operativos, en las propias máquinas, etc. Y lo ilustro. Nosotros hace aproximadamente 10 días tuvimos un ataque a una de esas máquinas con una vulnerabilidad y no pasó nada, lo conseguimos parar, pero ahí tienes un ejemplo, ¿no? Lo paramos pararemos el siguiente o no lo pararemos. Es decir, uno de los ejemplos. El segundo aspecto que quería yo destacar es el control de los proveedores de servicio. Cada vez más estamos yendo a sistemas SaaS, sistemas PaaS, sistemas en nube, con unos proveedores externos a los cuales tenemos que exigirle una serie de requisitos en materia de seguridad, ¿no? Y aquí lo ilustro también. También hace 15 días a uno de nuestros proveedores de servicios de una solución para ayuntamientos tuvo un ataque concretamente a los dominios específicos de los ayuntamientos valencianos. También se consiguió parar. Pero ese el segundo frente que creo que es muy importante, ¿no? Y luego también Carlos ha mencionado el tema de los recursos especializados en materia de seguridad, ¿no? Es decir, sí que es verdad, tenemos una carencia de recursos, es decir, no podemos integrar personas cualificadas en seguridad en nuestras administraciones públicas, tenemos que contratarlo externamente con la dificultad y con la rotación que también hay en las empresas, y eso es una dificultad importante. Y yo añadiría un aspecto que no ha comentado Carlos, pero que creo que es importante, es la poca agilidad en la contratación de las administraciones públicas. Si decimos siempre que tecnológicamente los malos están siempre por delante de nosotros, pues encima tenemos unos procesos administrativos que contratamos con 1 año y medio de duración, pues ¿qué estamos contratando? Cuando contratamos, estamos contratando lo que nosotros creemos ahora y los malos ya están mucho por delante, pues ¿qué estamos contratando dentro de año y medio, ¿no? Y eso, como primera intervención, era un poco los temas que quería comentar. Perfecto, José. Sin duda has puesto muchos temas muy interesantes encima de la mesa. Veremos a qué nos da tiempo a controlar hoy. Voy a darle ahora la palabra a Pedro Castor Valcárcel, que es responsable de políticas y auditorías de seguridad de la GIS. Pedro, cuando quieras. Gracias. Bueno, para que tengan ustedes un contexto de dónde estoy yo trabajando, pues trabajo en la Seguridad Social, un organismo pues, ampliamente conocido en España. Prácticamente todos los españoles estamos en las bases de datos de la Seguridad Social porque cotizamos a través de nuestra vida laboral, etcétera. 100 de oficinas, somos una organización enorme y muy grande. El panorama que ha presentado Carlos vamos a llamarlo preocupante, pero es cierto, ¿vale? Yo suscribo todo lo que ha dicho Carlos. Y quiero mandar un mensaje positivo, ¿vale? Un mensaje positivo. En primer lugar, que las administraciones públicas, con nuestros mayores o menores medios, sí que estamos detrás de todas estas cosas. Tenemos gente especializada
tenemos, como digo, los medios nunca son suficientes, pero siempre tenemos recursos y tenemos, por así decirlo, ganas e interés de mantener los datos de los ciudadanos a buen recaudo, como no podía ser de otra manera. Y quiero lanzar pues un par de mensajes que yo creo que son las claves del éxito en esta batalla. En esta batalla en la que los malos siempre van por delante de nosotros. Esto yo lo veo como cuando estás en una pista de baile y alguien te saca a bailar. Bueno, pues a ver qué estilo de baile me dice, ¿no? ¿Cómo me van a atacar? Porque nunca sabes por dónde van a entrar, ¿no? Y las claves son fundamentalmente tres. En primer lugar, el tener una arquitectura definida de seguridad. Hay que tener elementos de seguridad, hay que tener cortafuegos, lo habéis comentado también, las copias de seguridad, la actualización de sistemas y otra medida más que es fundamental, que es la segmentación de las redes de comunicaciones, son principios que hay que aplicar en todos los sitios. Estoy convencido que trabajemos donde trabajemos, eso lo tenemos que aplicar en todos los sitios. Hay ciertos elementos que tenemos que proteger muy bien, que son el correo electrónico, donde entran más del 80% de los ataques, comienzan ahí, a través de técnicas de ingeniería social. Otra es la pasarela de acceso a Internet, las comunicaciones a través de Internet. Y el tercero es el puesto de trabajo. Entonces, tener elementos de seguridad en esos tres es fundamental, pero no es lo único, ¿no? Al final, el Centro Criptológico Nacional pues, nos plantea una serie de herramientas y las empresas del marco de la materia de ciberseguridad nos plantean siempre soluciones que son unas encima de otras de una manera coordinada y cooperativa, siguiendo el principio de defensa en profundidad, ¿vale? Yo también estoy seguro de que todas las administraciones tenemos una arquitectura de seguridad de referencia y me atrevo a decir que esa arquitectura es la misma en todos los sitios. Luego ya dependerá de nuestros recursos y nuestra tecnología. Así que el primer factor de éxito, arquitectura de seguridad. El segundo factor fundamental, es los servicios de ciberseguridad. Los servicios de ciberseguridad tienen que estar procedimentados. Y esto, desde hace ya muchos años he visto que es ahora mismo la solución menos mala al problema de la falta de recursos. Cuando una persona llega a una organización tiene que saber cómo se tiene que actuar ante un ataque de ransomware. Y no es una cuestión académica, de que ha estado en un máster o ha estudiado un curso especializado, sino tiene que saber cómo tiene que responder la organización concretamente ante ese ataque. Con lo cual, es fundamental que eso esté documentado y procedimentado. En nuestro caso, pues tenemos la fortuna de que tenemos muchos recursos. Nuestro problema es la rotación. Nosotros traemos gente de empresas de soporte de ciberseguridad, son chicos o chicas jóvenes y al cabo del año o año y medio se van y llega alguien nuevo, ¿no? Entonces, la procedimentación y de los servicios es fundamental. Y luego el tercer factor de éxito es lo que también habéis apuntado de una manera accesoria, pero es muy importante, que es actuar en caso de crisis. Llamémoslo plan de continuidad de negocio, escenarios de contingencia, es decir, hay que tener escrito cómo vamos a actuar en caso de una crisis. Hay ciertos casos que deben ser probados y de hecho nosotros los probamos. Nosotros hacemos simulaciones de ransomware. Simulamos de vez en cuando, sin que se enteren nuestros compañeros de al lado, que inyectamos un malware. Bueno, no es un malware de los peligrosos, pero hacemos que bailen la gente del centro del Departamento de Seguridad. Las actuaciones en caso de crisis son muy importantes. Luego ya sabemos que la vida real es mucho más dura. Luego nos atacan de una manera que nunca teníamos prevista. Pero hay ciertas cuestiones de coordinación, comunicación, la relación con nuestros departamentos, vamos a llamarlo de negocio. Es una administración pública, no tenemos negocio, ¿no? De nuestros gestores a quienes damos servicio, pues eso en líneas generales también es siempre lo mismo. Así que con esos tres factores no es que tengamos la batalla ganada, pero creo que es aplicable a todo el mundo y sí que podemos hacer frente a este panorama desolador, ¿no?, de las ciberamenazas. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por sacarnos a bailar con todos estos escenarios que nos has puesto, ¿no? Veremos a ver si bailamos, como se suele decir, bien, mal, qué baile se nos da mejor. Voy a darle la palabra ahora a Sergio Cabrera, que es el Regional Sales Manager de Symantec, para que nos haga también una primera aproximación. Sergio, todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a seguir bailando un poquito, como decía nuestro compañero Pedro, y quiero resaltar una cosa que necesitamos para poder bailar. Y lo primero es intentar conocernos. Es muy importante que
que tanto los proveedores de ciberseguridad como aquellos que desarrollamos las aplicaciones y las soluciones que intentan no estar tan por detrás de lo que desarrollan los malos, como los clientes, en este caso las administraciones públicas, compartamos información, que seamos suficientemente abiertos como para poder comunicar qué problemas tenemos para poder ayudarnos. Estoy muy de acuerdo y es un gusto poder escuchar lo bien que conocen la problemática los responsables de las administraciones públicas. Y es importante que hagamos hincapié en simplemente dos cositas. Primero, en la arquitectura. Es verdad que de un tiempo para acá las arquitecturas empiezan a aparecer un poquito más por todo esto de migrarnos en SaaS o estar en la nube, pero es verdad que cada negocio tiene unas necesidades concretas. No es lo mismo el negocio que puede tener la GIS con todos esos datos de los que hablaba Pedro, o la problemática que puede tener pues la Diputación de Valencia dando servicio a esos 235 ayuntamientos de los que hablábamos. Por lo tanto, esa arquitectura puede variar y es importante que los proveedores de ciberseguridad escuchemos cuál es la problemática para que podamos dimensionar o para que podamos adaptar esa arquitectura de la mejor manera para que sea lo más fácil de utilizar e intentar que esos recursos limitados que tenemos todos en personal para poder paliar esos ataques que tenemos de los malos, pues sean los más efectivos posibles. Y la última patita que quiero comentar, más allá de conocer qué arquitectura tenemos, de saber con quién tenemos que hablar o qué confianza tengo con mis proveedores y con mis clientes, es esa parte de normativa, ¿no? Saber hasta dónde tengo que adaptarme a la normativa o si tengo que ir más allá de la normativa. Me ha gustado mucho cuando he escuchado la parte de protección legacy, porque esto es uno de esos temas en los que nos dicen que, oye, mire usted, es que usted lo que no tiene que tener son dispositivos legacy, pero claro, una vez que yo estoy en mi entorno, lo que no puedo hacer es quitar los legacy, pues porque tiene un coste increíble o porque tengo un montón de aplicaciones que dependen de ellos o porque sinceramente no es viable tener a tantos empleados cambiándoles a legacy de un día para otro. Ya no hablamos de cuando estamos hablando de protección de infraestructuras críticas con aplicaciones que están desarrolladas directamente sobre legacy o si estamos en un entorno industrial en las que yo no puedo cambiar las máquinas para sustituir estos legacy, ¿no? Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo en que esa arquitectura sea capaz de hibridarse para poder proteger esos legacy, para poder proteger esas infraestructuras que necesitamos on-premise y poder proteger esas infraestructuras que decidimos que se vayan a la nube. Y todo esto se tendrá que decidir más allá de las normativas por los usos y idiosincrasia que tengamos dentro de nuestras compañías. Y tendremos que buscar un proveedor de servicios especializado en cada una de las partes que tienen que ser confiables entre sí y que se tienen que poder hablar para que hagamos una coreografía, siguiendo un poco el ejemplo de Pedro, en las que bailemos todos a la vez, porque si el de la nube va hacia la izquierda y el on-premise va hacia la derecha y no nos hablamos, ahí pues nos vamos a pegar un tortazo y la noche no va a terminar demasiado bien. Así que es importante también que los fabricantes nos miremos entre nosotros y que pues, tengamos un sistema abierto para, por ejemplo, también como comentaba nuestro compañero de la Junta de Castilla-La Mancha, nuestro compañero Miguel, seamos también capaces de hablarnos de la mejor manera con todas esas buenas herramientas que el Centro Criptológico Nacional pone en manos de las administraciones públicas. Tenemos que hacer un compendio y hacer una coreografía suficientemente buena como para que los malos pues, se entretengan todo lo que quieran en intentar entrar, pero que al final, antes o después, pues como estaba hablando nuestro compañero de Diputación de Valencia, consigamos pararlos. Ese sería un poco el resumen de las patitas. Perfecto, gracias Sergio. Pues le voy a dar la palabra a tu compañero Javier Armesto, que es Presence Engineer Symantec, para cerrar este primer bloque. Javier, cuéntanos. Gracias, Arantxa. Bueno, gracias a todos. Me toca el último, así que al final lo bueno es que puedo comentar un poco lo de todo el mundo.
Creo que han salido cosas súper interesantes, ¿no? Voy a empezar un poco en orden, que hemos ido comentando. Me parece súper interesante el punto de Miguel, de la CAL, cuando ha estado comentando esa parte de seguridad de los datos y de inteligencia artificial, ¿no? Al final, bueno, un poco ligado con lo que Carlos nos daba un poco al principio, estamos hablando de infraestructuras muy críticas, muy atacadas, con muchos ataques dirigidos. Y es ahí donde realmente hace muchísimo daño el tema de la seguridad del dato y donde es muy importante esa seguridad del dato, ¿no? Es decir, hablamos de entornos que manejan principalmente, uno de los principales valores que tienen son esos datos y esos datos a proteger, ¿no? Al final, como comentaba también Carlos, es un tema reputacional en muchos casos y, bueno, sobre todo se convierte en algo de muchísimo valor, ¿no? Y además, justo en esa línea con la inteligencia artificial, ¿no? Porque sabemos que, bueno, evidentemente es algo que está y que va a estar mucho tiempo. Es un punto y aparte, es para nosotros, para todos, un punto máximo de productividad, nos ayuda mucho la IA generativa, pero es verdad que tiene un poco ligado con este problema de la seguridad de la información, tiene ese hándicap y es que al final nosotros para que esa inteligencia artificial generativa nos pueda ayudar tenemos que nutrirla de datos, ¿no? Entonces ese es el punto importante. Entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bloquear y no usarlo, con lo cual nos quedamos atrás en esa evolución, o permitirlo y poder tener una exfiltración de datos en cualquier momento, ¿no? Bueno, ahí sí que es un poco ese balanceo y esa oportunidad que podemos hacer con herramientas, ¿no? Tecnológicas y que lo que necesitamos es poder implementar unas herramientas que nos ayuden a proteger esa seguridad de los datos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Pudiendo controlar qué es lo que nosotros pasamos a esas inteligencias artificiales y qué es lo que no vamos a dejar pasar para que no haya una exfiltración de datos, ¿no? Vamos a recordar que, voy a decir la mayoría de ellas, por no decir todas, no sabemos realmente el tratamiento que se hace de esa información que nosotros subimos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí sí que ese es un punto y aparte y una unión un poco lo que comentaba Miguel anteriormente, ¿no? En el caso de José, y es verdad, es un punto que bueno, realmente no es un punto, un comentario tecnológico el que vaya a hacer, pero es cierto y lo conocemos, ¿no? Ese problema que hay en esa falta de agilidad, ¿no? En esas contrataciones. Al final es muy agobiante, ¿no? Porque nos tenemos que dar cuenta que el sector público tiene los mismos problemas que el privado, pero se añaden problemas más, ¿no? Como puede ser este punto de la contratación. Entonces, bueno, es verdad que es una lástima que esto sea así y es cierto que también existe en muchos casos esa falta de personal, ¿no? Que también apuntaba Carlos al principio y que, bueno, luego hemos seguido también comentando un poco más adelante. Siguiendo con Pedro, me ha encantado mucho porque además ha hecho unos apuntes de las líneas o de los canales tecnológicos que al final son importantes a proteger, ¿no? Ha sido espectacular porque ha hablado evidentemente de ese punto de seguridad de redes, ese punto de correo electrónico, como ha comentado Pedro, es el vector número 1 de ataques, ¿vale? Esa parte de web y esa parte de endpoint, ¿no? Bueno, al final, evidentemente, tenemos que tener una herramienta o unas herramientas que puedan proteger mínimo, como Pedro ha comentado, muy bien apuntado, todos esos tipos de canales, ¿no? Al final, además, bueno, comentaba Carlos al principio en la introducción, esa parte del trabajo remoto, ¿no? Vamos a llamar esos retos de la transformación digital, como es esa parte del trabajo remoto, esa parte de, bueno, del cero trust, de las normativas, ¿no? Quizás nos centramos hoy un poco más en ese tema normativo, pero Carlos apuntaba muy bien ese trabajo remoto, ¿no? Y uniéndolo un poco con esa parte que decía Pedro, ¿no? De la parte web, bueno, se convierte también en un poquito, parte web, parte seguridad de datos, se convierte en un poquito problemático, ¿no? Cuando tengo descentralizado el endpoint, cuando tengo descentralizado el usuario, ya no es lo mismo que salgamos todos por el mismo sitio a que los tengamos cada uno en un sitio, ¿no? Entonces ahí se empieza a complicar y si además a eso le sumamos el que los que están en cualquier sitio pueden acceder desde cualquier dispositivo y encima necesito darle acceso a algo interno de la compañía, bueno, ya los problemas no se multiplican, es exponencial, ¿no?
Y bueno, ya por último, por finalizar, comentaba Sergio, ¿no? Esa parte de totalizador, ¿no? Quizás, es decir, al final es cierto que después de todos estos puntos para mí importantes hasta ahora que se han comentado, es cierto que es necesario el tener tecnología que, si bien idealmente es que sea de o acapare un fabricante la mayor parte posible de estos canales, sí es cierto que sobre todo tiene que ser muy importante esa integración entre los sistemas, ¿no? Al final vamos a ayudar sobre todo a esos departamentos de informática que, como hemos comentado en el caso de hoy, son departamentos bueno, bastante cargados ya de trabajo, como para que encima sea una problemática el poder integrar cada una de esas patas, ¿no? que apuntábamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Iniciamos ya un poco el debate. Como siempre os digo, sentiros libres un poco de participar cuando queráis. Se han puesto muchos temas encima de la mesa y, bueno, vamos a ser conscientes de que no vamos a poder tratar todos, pero sí que me gustaría empezar un poco preguntándonos, especialmente a los responsables de las administraciones públicas, bueno, se ha hablado mucho, pues eso, ¿no? De colaboración, de integración, de esquemas de seguridad. ¿Cuál es el mayor reto que supone para vosotros, ¿no? Hablando también, pues eso, del legacy, del salto a la nube, ¿cuál es el mayor reto que supone en materia de ciberseguridad el dar ese paso a la nube o tener parte de las aplicaciones de los sistemas de los datos en la nube y otra parte en on-premise? Venga, Miguel, empiezo por ti. Muy bien, pues bueno, el desafío de la nube ya no solamente es en parte de seguridad, sino como organización, ¿no? Como cultura organizativa ya plantea numerosos desafíos. Evidentemente, en cuanto a las medidas de seguridad, tenemos que ser muy claros y tener muy presente quiénes deben tener acceso y con qué privilegios, porque al fin y al cabo debe ser, además cumpliendo, ¿no? el requisito mínimo del Esquema Nacional de Seguridad de mínimo privilegio, nos lo dice claramente. Al final debemos ser conscientes de qué personas van a utilizar los servicios y qué privilegios van a tener, por ejemplo, para desplegar ciertos servicios en la nube. No ya de manera segura, sino además atendiendo a los costes. La nube tiene algo muy peculiar y es que primero te cobra y luego ya, si eso, tú preguntas. Entonces, aquí hay un problema también no solamente de seguridad, sino también de cultura organizativa y seguramente también desde la contratación plantea muchos desafíos. Evidentemente, esta segregación de roles y sobre todo también muchas veces el hecho de dentro de una administración necesitamos tener diferentes servicios y diferentes proveedores en la nube. Entonces estamos añadiendo más y más proveedores, más y más servicios. A lo mejor el departamento nuestro de seguridad necesita ciertos servicios, pero es que luego inteligencia artificial también necesita otros servicios desplegados en diferentes nubes. Entonces, ya no solamente es un problema muy grande también de afrontarlo como organización, sino también desde la parte de seguridad. Pedro, en vuestro caso, que sois un organismo quizá un poco diferente, ¿no? a la Junta de Castilla, ¿qué desafío supone el cloud computing en materia de ciberseguridad? Bueno, primero matizo, ¿vale? La mayoría de las administraciones, bueno, no sé en qué situación estáis cada uno con el tema de la nube, pero es verdad que yo creo que hay una tendencia general a que se han subido servicios a la nube que no son los servicios nucleares de la administración, sino son sistemas que ayudan a nuestros servicios. Por ejemplo, en nuestro caso, en el año 2021, el ingreso mínimo vital, comento este tema porque este es un ejemplo que salió salió en las noticias y fue ampliamente apoyado por el gobierno de entonces. Entonces, nosotros subimos a la nube tratamientos del ingreso mínimo vital, pero toda la tramitación previa, la consolidación del pago de esta prestación se hizo desde nuestros sistemas on-premise. Bueno, dicho esto, no todo sube a la nube, sino cuestiones que son satelitales o accesorias. Hay dos desafíos básicos en la nube. El primero, los datos ya no están bajo nuestro control físico. Segundo, el proveedor de servicios te puede garantizar que no borra los datos una vez que termina el servicio y lo mismo lo borra o no los borra. Y a partir de ahí se despliegan una serie de medidas que fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, son dos y con problemas. El primero, el tratamiento tiene que hacerse en el espacio económico europeo. Nos hemos encontrado casos de proveedores nuestros, no voy a decir nombres, en que hemos encontrado tratamientos en Estados Unidos. Entonces, los contratos soportan todo y luego resulta que te encuentras con desagradables sorpresas, ¿no?
Segundo, el proveedor tiene que estar certificado en un estándar de seguridad. En España estamos en administraciones públicas, pues el Esquema Nacional de Seguridad y en general la ISO 27001, 27002. Vale. Problema, el proveedor no se certifica con nombre y apellido, sino que hace una lista de servicios que están certificados. Cuestión lógica, es normal que haya una lista. Y el problema que tenemos nosotros es intentar casar los servicios que ellos nos ofrecen con los proyectos que nosotros necesitamos. Bueno, pues nuestro desafío, hay más, pero lo fundamental es tener el control de esas dos medidas. El tratamiento en el espacio económico y la garantía de la certificación del proveedor en los servicios que nosotros estamos usando. Y hasta ahora la tenemos medio resuelta, pero confieso que no está resuelta del todo. Gracias. Claro, eso se iba a preguntar también. ¿Cómo compartís la responsabilidad bueno, pues del tratamiento de los datos? O sea, ¿en quién recae la responsabilidad de, pues como comentabas ahora, ¿no? Si tú tienes que tener esos datos, como marca la ley en Europa, tratados y guardados en Europa, pero bueno, has confiado en un proveedor y ese proveedor, por lo que sea, no digo que sea malas, ¿no? Por despiste, por lo que sea, por un error humano, bueno, pues ha dejado esos datos en un espacio que no es el marco que establece. ¿Quién tiene ahí la responsabilidad? ¿Cómo se comparte esa responsabilidad? Vale, respondo yo, ¿no? Como queráis, sí, sentiros libres de... Bueno, venga, respondo yo. Sí, Pues sí. evidentemente, desde el punto de vista de la legislación de protección de datos, está claro que somos nosotros, ¿no? Está claro. Y luego también está claro que firmamos contratos, evidentemente, porque así trasladamos la responsabilidad a estos proveedores, ¿no? El problema de los contratos es que no lo he mencionado porque no hay tiempo, ¿no? Pero el problema de los contratos es que cuando tú contratas con un hiperescalar como Google Cloud Platform, Amazon Web Services, alguno de estos, lo haces a través de una empresa intermediaria. Y tú, el contrato que firmas con la empresa intermediaria está maravillosamente bien escrito porque lo has escrito tú. Y ahí dicen las cláusulas con puntos y comas. Pero los contratos con los hiperescalares son bastante más complicados de seguir porque tienen unos términos con muchísimas matizaciones. Tú lees un contrato, bueno, no voy a poner nombres, un contrato con uno de estos casos y las frases son muy largas, tienen muchas matizaciones, con lo cual como respuesta a tu pregunta, trasladas la responsabilidad a la empresa intermediaria y la empresa intermediaria se supone que lo traslada al proveedor de servicios en la nube. Lo dejo ahí por no liarme más. Venga. No sé si José quería apuntar algo. Sí, vamos a ver, yo la estrategia es un poco distinta a la que ha utilizado Pedro. Nosotros precisamente hemos visto el paso a la nube como una oportunidad en materia de seguridad y en otros aspectos. Nosotros el paso a la nube no lo planteamos como lo venden las empresas. Facilidad de escalabilidad, flexibilidad por el pago en la administración es complejo. Una aplicación eficaz de todo eso, ¿no? No lo hemos planteado el paso a la nube desde dos puntos de vista. Un lado, dar una calidad de servicio que no podemos dar las administraciones por nuestra cuenta, es decir, una mejora del nivel de servicio, y por otro lado, una mejora en la seguridad, partiendo de la base de que sabemos que esos proveedores externos tampoco son seguros al 100%, pero desde luego pueden dar unas medidas de seguridad mayores que las que podemos dar la propia Diputación en mi caso. Eso ha sido el planteamiento. En base a eso, nosotros los servicios que tenemos en nube son servicios críticos, a diferencia de lo que ha comentado Pedro. De hecho, tenemos cuatro grandes proyectos en nube. Tenemos en nube todo el sistema de recaudación de la provincia de Valencia, es decir, la recaudación de la práctica totalidad de los ayuntamientos de Valencia lo tenemos en modo SaaS. Tenemos también más de 200 portales municipales en modo SaaS, más de 100 ayuntamientos en administración electrónica en modo SaaS, y pues recientemente hemos adjudicado lo que es la copia de seguridad de todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia, también con un proveedor externo en nube. Es decir, que nuestro planteamiento ha sido distinto. Los temas que tú has comentado, bueno, nosotros lo hemos planteado como nubes privadas. Y desde luego, las medidas de seguridad que les hemos exigido a los proveedores
son muy estrictas. En el caso, por ejemplo, de las copias de seguridad de los ayuntamientos, exigimos, aparte del Esquema Nacional de Seguridad, que el CPD sea un Tier 3 o Tier 4, la 27001, la 20.000 de gestión de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, le hemos trasladado al proveedor una parte importantísima de esas medidas de seguridad, ¿no? Lo que ha comentado, yo creo que tiene mucha razón Pedro, es decir, ¿qué pasa? ¿Que tienes la completa seguridad de la devolución de los datos? No, no como en ningún contrato, como en ningún contrato. Es decir, a fin de cuentas nosotros hacemos unos pliegos y unos contratos donde plasmamos todo desde el punto de vista jurídico, dónde tienen que estar los datos, el modo de acceso, etcétera, 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 ¿no? En el caso de que no sea así, lo que hay es un incumplimiento grave por parte de un proveedor, ¿no? Es decir, O sea que en vuestro caso entiendo que sí que confiar en la nube sí que supone aumentar vuestra capa de ciberseguridad, ¿no? de hecho, incluso todas estas aplicaciones legacy que tenemos en on-premise, las queremos subir a la nube en modo IaaS, es decir, en modo simplemente infraestructura, para mejorar algo, la seguridad de las mismas y empezar el proceso de rehacer y cambiar. Perfecto. Quería también preguntaros, ¿qué supone más dolor de cabeza, más riesgos y quizá también más oportunidades en materia de ciberseguridad? ¿El salto a la nube o el teletrabajo? Venga, ¿quién se anima a contestar? Bueno, yo sí, continúo yo. El teletrabajo, yo el salto a la nube lo veo que hay parámetros muy técnicos y muy tecnológicos y muy estructurados que tienes que ir cumpliendo, ¿no? El teletrabajo ya entra el factor humano y cuando entra el factor humano se complica todo. Salvamos el teletrabajo durante la pandemia de una forma eh, digna, es decir, pues en nuestro caso, poniendo VPNs, una serie de temas, y cuando el teletrabajo se ha estabilizado de alguna manera, pues hemos tenido que hacer que para mejorar la seguridad tener que cambiar mucho los hábitos de trabajo de los funcionarios en nuestro caso, ¿no? Es decir, ir a sistemas colaborativos con unas implantaciones de seguridad mayor, con eliminación de VPNs, con infraestructura propia de la Diputación para los teletrabajadores, cosa que en la pandemia nos salimos adelante como pudimos, etcétera, etcétera. Creo que son dos ámbitos aplicables, pero que el tema de la nube es mucho más estructurado, mucho más técnico, y en el otro, cuando entran factores humanos, pues se complica más. Ujú. Hablando también de factores humanos, ¿cómo afrontáis la llegada precisamente de la inteligencia artificial? Quizás si queréis primero un poco desde el punto de vista de utilizado por los atacantes, ¿no? Porque bueno, ya se están viendo, bueno, pues ataques muy sofisticados, ¿no? Siempre se dice de la ingeniería social, pero claro, cuando mezclas ingeniería social con inteligencia artificial, bueno, pues salen casos, bueno, pues eso, ¿no? De voces alteradas, ¿no? Alguien te llama que parece ser tu jefe y no es tu jefe, es una inteligencia artificial, ¿no? Un atacante utilizando la inteligencia artificial para suplantar la voz. ¿Cómo os enfrentáis a este panorama desde el materia de ciberseguridad? Venga, Miguel. Pues como comentaba, es que al final los malos la utilizan y saben utilizarla de manera inteligente, valga la redundancia, ¿no? Desde luego que como organización hay que ser conscientes y también formar en estos riesgos que podemos sufrir cualquier persona, porque vemos vídeos, vemos audios que cada vez son más difíciles de detectar, por supuesto, y el día de mañana es que cualquier persona podemos ser víctimas, ¿no? No tenemos autenticidad de ciertos mensajes o de ciertas notas de voz, ¿no? Por ejemplo, o ciertas llamadas, y esto desde luego que plantea un reto muy grande. Como administración debemos ser conscientes y, por supuesto, formar y concienciar a las personas de que al final es muy importante que sí, si nos llama nuestro jefe, por ejemplo, que puede ser verdad o puede que sea una voz que esté suplantando la voz de nuestro jefe, porque a día de hoy existen técnicas, incluso open source, que permiten hacerlo, pues hacer como un segundo factor de verificación. A mí me gusta decir a veces
como tener como una especie de contraseña compartida, ¿no? Para ver, ¿no? Entre la otra persona y tú si realmente estás hablando con la persona que es quien dice ser. Por lo tanto, hay que ingeniárselas también, yo creo, de cierto modo, para tratar de contrarrestarlo, ¿no? Seguramente existen muchas más técnicas, pero hay veces que algo sencillo puede dar solución para intentar pillar si nos están engañando, si nos están intentando suplantar. Sí, Pedro contaba antes que, bueno, pues igual que se hacen simulaciones de phishing, ellos hacen simulaciones de ransomware. ¿Os habéis planteado hacer simulaciones aplicando inteligencia artificial, pues eso, en un vídeo, en una voz, en cosas así? No, todavía no. No, tenemos problemas más gordos que resolver que ese por ahora. Me explico. Bueno, pues por completar lo que ha dicho Miguel, que estoy completamente de acuerdo, ¿vale? La inteligencia artificial también se está aplicando ahora en el mundo de la ciberseguridad. También se está aplicando porque hay empresas y servicios que analizan los registros de acceso a los sistemas informáticos y están buscando comportamientos que aparentemente no se pueden ver. Así que la inteligencia artificial es algo que también se utilizará en el futuro, desde el punto de vista de los buenos, quiero decir. Y yo creo que es más de lo mismo, es como una carrera, los malos contra los buenos, cada vez hacen técnicas más sofisticadas y nosotros tenemos que poner más cuidado. No nos lo hemos planteado. ¿Por qué? Porque al hacer nuestro análisis de riesgos hemos determinado que la amenaza de más riesgo es un ataque de ransomware, bueno, junto a otras que evidentemente no puedo comentar, pero un ataque de ransomware nos produciría más riesgo que un ataque de ingeniería social sofisticado. Así que no, nos estamos centrando en lo más importante. Quiero también lanzar otro mensaje, y es que la inteligencia artificial, al igual que el teletrabajo o tratamientos en la nube, son nuevos desafíos que nos llegan a los que trabajamos en informática, no solamente a los que estamos en seguridad, que hacen que nuestro trabajo sea, por así decirlo, más divertido, ¿no? Nunca estamos en una zona de confort, siempre nos están pinchando con desafíos nuevos. Ayer mismo tuve una reunión con una empresa que nos hablaba de la criptografía cuántica, que no sé si ya lo conocéis. Dentro de unos años, los ordenadores cuánticos harán saltar por los aires nuestros sistemas criptográficos, ya no valdrá para nada el cifrado, firmado, tal. Entonces, cuando lleguen estos desafíos, cuando se materialicen, nosotros lo que tendremos que hacer es tomar unas correspondientes medidas de seguridad para minimizar esos riesgos. Pero no creo que nada nos sobrepase, ni siquiera ahora la inteligencia artificial. Si vosotros acordáis, hace unos años era el metaverso, que al final no llegó a cuajar, ¿vale? Entonces, mi mensaje es que serán nuevas amenazas con nuevas técnicas y definiremos nuevas contramedidas para minimizarlas. Pero creéis, por ejemplo, que hablábamos, pues eso, ¿no? Del Esquema Nacional de Seguridad o la NIS2, ¿no? ¿Creéis que todos estos esquemas regulatorios y normativos están preparados para, bueno, pues hacer frente a estas amenazas, bien sea la inteligencia artificial, bien sea la criptografía postcuántica, etcétera, etcétera? Venga, José. Si lo están, dejarán de estarlo. Es decir, bueno, yo no soy un experto en esos temas de ciberseguridad con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es decir, como decía Pedro, tengo otras prioridades más mundanas y más fácil de sufrir que no eso en este momento al menos, ¿no? Pero desde luego también, si yo antes he dicho que los malos van por delante de nosotros desde el punto de vista técnico, también lo van desde el punto de vista jurídico. Es decir, seguro que es muy difícil que normativas que están, que tienen unos años o que están recientes en este momento cubran o prevean posibilidades que se están en este momento inventando, ¿no? Me parece que tenemos ese gap que es difícil de salvar. O sea, pero sí, también creo en lo que ha comentado Pedro, ¿eh? Es decir, que tenemos los recursos que tenemos y de momento tenemos que centrarnos en donde hay más posibilidades de ser atacados y de sufrir, porque es difícil imaginar lo que nos puede llegar. Javier, Sergio, en vuestro caso, ¿cómo afrontáis bueno, pues estos desafíos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la inteligencia artificial como del cumplimiento de las normativas? Oye, perdona, pero yo Sí. sí me tengo que ir. Es decir, he tenido una llamada de
te comenté que me tenía que ir antes del presidente y es seguro que no de inteligencia artificial porque los datos que ha dado son claros, ¿eh? Perfecto, José. Pues nada, que vaya bien la reunión. Esperemos que no sea nada grave. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿eh? Gracias, José. Nos vemos en otra. Bueno, como decía Javier, Sergio, en vuestro caso, ¿cómo afrontáis, ¿no? Todos estos riesgos en materia de ciberseguridad, tanto desde el punto de vista de la inteligencia artificial como del cumplimiento de las normativas, ¿no? Bueno, pues es verdad que el cumplimiento de las normativas es algo que nos preocupa a todos, porque además es un check que tenemos obligación de hacer, nos guste más o nos guste menos, hay que cumplirlo. En cuanto a si es suficiente o no, pues bueno, al final todo marco regulatorio se regula porque ya hay unos problemas antes, por lo tanto llegan siempre tarde, pero sí que son una guía y unas pistas que nos ayudan a saber qué es lo mínimo minimísimo que deberíamos cumplir. Es verdad que en Symantec sí que tenemos una aproximación y una cercanía muy grande con estas normativas. Desde la protección del dato, donde bueno, Symantec lleva más de 15 años protegiéndolo con una herramienta que supongo que conoceréis todos, que es nuestra herramienta de DLP, en la que la protección del dato pues, es el foco y que ha ido evolucionando para que lo podamos tener en todas las arquitecturas posibles, ya sea en la parte de on-premise, ya sea en la parte cloud, ya sea en una parte mixta y ya podamos proteger tanto email como web, como usuarios, en todos ellos o en cada una de las que nosotros elijamos y teniendo esa confianza cero con el usuario, como antes comentaba el compañero, que al final el usuario sí que es como la parte más débil de toda la infraestructura, donde hay una persona humana, más allá de la inteligencia artificial, al final la persona humana es ella la que puede cometer más errores. Por supuesto, también está alimentada con reglas que luego, si no, Javier podrá comentar un poco más técnicamente cómo funciona, pero también nos basamos en la inteligencia artificial para ayudar a prever, a prevenir y para ayudar a solucionar de una manera más rápida estos ataques con el DLP y tanto también en la forma del proxy, ¿no? En este web protection o en este network protection ya casi que podemos decir, porque ya no solo estamos hablando de esa isolación de páginas web, no solo estamos hablando de esa protección de web, de esos filtros de web, también hablaba Pedro antes de las VPNs, bueno, pues parece que las VPNs pues casi que también se nos quedan un poquito atrás y ya tenemos que ir a esa parte de ZTNA en la que vamos a poder proteger todos los canales y no vamos a dejar que entre absolutamente nada en nuestras infraestructuras y luego veremos si es bueno o malo, directamente vamos a hacer esa protección desde el minuto cero. Y en esa aproximación, sobre todo de estos dos productos, en estas dos normativas, nos ayudan muchísimo porque casi el 97-98% de la normativa ya lo cubrimos con solo estas dos herramientas, que es verdad que son muy complejas, que hay que poder manejarlas y que, como decían antes los compañeros, es importante que conozcamos cuál es nuestra infraestructura y que podamos saber quién tiene que utilizar qué y qué datos tienen que ser vistos por qué personas y a dónde se pueden enviar. Si no tenemos esto previamente, pues es difícil que estas herramientas nos ayuden a algo. Y en cuanto a la inteligencia artificial, un poco volviendo a lo que decíais antes, quizás lo que tenemos que ser es empezar a ser más humanos nosotros. Está demostrado que la inteligencia artificial nos contesta de una manera muy proactiva, pero no tienen sentimientos, ni tienen ironía. Entonces quizás igual lo que tenemos que ser es un poco más empáticos con los compañeros, con los jefes y con todos los stakeholders o toda la gente con la que trabajamos y así una voz robotizada no será capaz de influenciarnos un miedo, por ejemplo, del jefe o pena de un compañero para que le ayudemos con un viaje. Entonces, quizá lo que tenemos que ser es, quizá cuanto más humanos seamos, más difícil se lo pondremos a la inteligencia artificial. Si me permitís, ¿vale? Qué gran razón tienes, Sergio. En el mundo de la ciberseguridad, dejando aparte las relaciones humanas, la cooperación es muy importante, muy, muy importante, porque ni como persona, ni como departamento, ni como organización, tú solito no puedes tratar con estos riesgos. No puedes. Me gustaría dar otro punto de vista a la pregunta que ha hecho Arantxa. ¿Hasta qué punto es importante el Esquema Nacional de Seguridad? ¿Vale? Porque evidentemente Arantxa, y estamos todos de acuerdo, no está adaptado a la inteligencia artificial ni otras nuevas tecnologías, ¿no?
Pues mirad, yo creo que podemos sentirnos orgullosos que en este país haya existido el Esquema Nacional de Seguridad. Uno lo puede ver como una interpretación de la ISO 27001 y 27002 que han sido creadas en un ámbito internacional, en un mundo anglosajón, en el que se sobreentiende la responsabilidad de todas las organizaciones para decir, estos son mis riesgos y estas son las medidas que tenemos que tomar. Pero nosotros estamos en un mundo latino. El latino es, hay unas normas, si no me las salto, yo tiro para adelante, me da igual, ¿no? Bueno, es un poco exagerado, no quiero decir eso tampoco. Pero a donde quiero llegar es que el Esquema Nacional de Seguridad ha sido muy bien desarrollado, muy bien desarrollado con las guías y instrucciones técnicas del Centro Criptológico Nacional. Y eso nos ha dado a las administraciones públicas una seguridad legal, por así decirlo, es decir, yo cumplo con el esquema, si cumplo tal guía, tal instrucción, tal, y está negro sobre blanco y funciona muy bien. Y eso nos ha permitido ser maduros. Otra de las cosas que a los latinos nos cuesta entender. No es importante montar un firewall. Lo que es más importante es que haya un procedimiento de administración del firewall, porque nosotros nos quedamos con la medida. Y es muy importante ser maduros, porque por eso, entre otras razones, ya las he comentado antes. Así que, de verdad que estoy muy contento de que en España se haya impulsado esto y mi enhorabuena al Centro Criptológico y al antiguo Ministerio de Administraciones Públicas por esta norma, ¿vale? Tanto es así que muchas empresas privadas también están adoptando el Esquema Nacional de Seguridad. Las que tienen relación con las administraciones no les queda otra, pero hay otras que lo están usando. Nada más, gracias. Gracias a ti, Miguel, asentía todas las cosas que decías, ¿no? Sobre el esquema nacional, sobre la colaboración, sobre el Centro Criptológico Nacional. Creo que opinas más o menos lo mismo. Sí, desde luego, al final, como decía al principio, es que al final es necesaria la colaboración en cuanto a herramientas, en cuanto a servicios y sobre todo hay que juntar nuestras capacidades. Los malos, como dije al principio, ya lo hacen. Los malos tienen sus propios departamentos bien organizados, ¿no? Los grupos APTs. Los grupos APTs son la A de Advanced, son avanzados porque tienen conocimientos avanzados en diferentes materias, tienen sus servicios propios de ransomware, de malware, de phishing, cada departamento está bien definido. Luego son persistentes, la P de persistente, porque te atacan en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro, esta gente no entiende de reglas, ¿no? Juegan con sus, digamos, con sus propias reglas y no solamente es que te puedan atacar, por ejemplo, a esta hora, ¿no? Sino que en vísperas de unas vacaciones, ¿no? O incluso un domingo por la noche te pueden atacar. Y son amenazas, la T de threats, de amenazas, porque al fin y al cabo, bueno, también está reconocido así, ¿no? Por el Departamento de Seguridad Nacional en su último informe, que coloca como segundo riesgo más importante de la seguridad nacional. Ya no hablamos de empresas, de organizaciones, hablamos de, a nivel nacional, la vulnerabilidad del ciberespacio. Entonces, creo que esto es muy importante. Creo que esto en relación con el Esquema Nacional de Seguridad, también, evidentemente, con todas las medidas de seguridad que como administración debemos cumplir, es muy importante tenerlo presente. Sí, a mí me gustaría comentar, Arantxa, perdona, que antes no he cortado porque estaban hablando los compañeros y bueno, darle primero la razón a Miguel con lo que comentó hace un ratito con el tema de, bueno, Sergio también lo ha comentado, el tema del cero trust, ¿no? Es decir, esa confianza cero que es totalmente necesaria, ¿no? Cuando estamos trabajando en esos entornos ya un poco deslocalizados, como comentábamos al principio, ¿no? Luego, José ya se ha ido, bueno, iba a comentar algo que ha dicho él, pero bueno, lo comento igual. Hablaba de ese tema que además ha iniciado Pedro también, creo, ese tema del tratamiento, esa responsabilidad en el cloud, ¿no? O de la información en general, ¿no? Bueno, al final, mi punto de vista es que se trata de una responsabilidad compartida, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Al final, nosotros tenemos que tener en cuenta que es segura, la nube es segura y es segura porque existe una redundancia, existe una monitorización 24/7, existe un cifrado, con lo cual existen muchas medidas que aporta ese proveedor, ¿no? De servicios en nube. Y digo compartida porque al final
igual que ese proveedor en nube tiene esas responsabilidades, nosotros como clientes también somos responsables de proteger esas cargas de trabajo, ¿no? De esas aplicaciones y esos activos que nosotros subimos a la nube. Entonces, bueno, creo que al final se trata de una responsabilidad compartida. Ni uno la tiene total, ni el otro tampoco, ¿no? Y bueno, por último, el tema que comentaba Pedro, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Decía, ¿no? Creo recordar que Pedro comentaba, bueno, seguramente la inteligencia artificial tendrá que empezar a usarse desde el lado bueno, ¿no? Bueno, desde el lado bueno se usa y se usa además desde hace muchos años, ¿vale? Por ejemplo, desde el apartado de Symantec, como apuntaba también Sergio, nosotros en el apartado, por ejemplo, del endpoint, ya que hemos hablado antes del DLP, en el apartado de endpoint, nosotros utilizamos esa inteligencia artificial, por ejemplo, para poder saber si esas aplicaciones que realmente sí son legítimas, sí que aprobamos desde los departamentos de IT dentro de las máquinas, no tengan un doble uso, ¿vale? Es decir, lo que vienen siendo esas técnicas del living of the land, ¿vale? Nosotros intentamos con esa inteligencia artificial poder anticiparnos a esos males usos, vamos a decir, que se puede hacer, ¿no? Igual que lo hacíamos antiguamente con nuestra tecnología de Insight. Entonces, efectivamente, Pedro, se usa y se va a seguir usando porque es la manera más rápida y más productiva, ¿no? Comentábamos al principio, la IA generativa sirve para ser más productivos en todos los ámbitos, para hacer el mal y para hacer el bien. Entonces, evidentemente, sí que se usa y se usa de una manera proactiva desde hace, por lo menos en nuestra casa, desde hace bastantes años. Así es. Perfecto. Nos estamos aproximando un poquito ya al final de este encuentro, pero no me gustaría acabar sin tocar el tema de la colaboración. Siempre insistéis todos en que en materia de ciberseguridad es muy importante la colaboración, tanto público-privada como también entre los diferentes organismos, ¿no? Pero como os ponía Carlos al principio, creo que ha dicho que son 18.000 los organismos públicos que hay en España. Entonces, bueno, aparte de esa red de SOCs nacionales que puede haber por todo el territorio y que están colaborando, ¿no? Sí me gustaría bueno, pues que Miguel y Pedro contaran un poco cómo es esa colaboración entre administraciones en materia de ciberseguridad. Es decir, no sé si hay igual que hay un Médicos Sin Fronteras, un Bomberos Sin Fronteras, ¿no? Si hay una red, ¿no? de expertos de ciberseguridad sin fronteras que cuando una administración recibe un ataque y ese ataque, bueno, pues tiene bueno, pues una cierta entidad, bueno, si remáis todos, ¿no? Si se dejan las manos de trabajar en una administración X y se apoya a esa otra administración, ¿cómo hacéis esa colaboración en materia de ciberseguridad? No sé, empiezo yo. Venga. Vale. Bueno, de manera informal. A ver, me explico. Lo fundamental de la colaboración entre organismos, bueno, y en las empresas privadas pasa lo mismo, es que todo esto sea a través del SOC, porque cuando tienes una crisis, primero vas contra el reloj, segundo estás nervioso y tercero no sabes a quién tienes al otro lado de la línea telefónica, me refiero a los colaboradores. Así que imaginemos pues que, yo qué sé, pues por poner un ejemplo, pues un ayuntamiento accede con un servicio externo a nuestro sistema de información y nosotros descubrimos que eso tiene toda la pinta de que está siendo suplantado un usuario del ayuntamiento, con lo cual hay que contactar con el ayuntamiento. Y yo que sé cómo se llama el responsable de seguridad del ayuntamiento. Tiene que hacerse a través de un SOC, porque o tengo la suerte de que sea el ayuntamiento de mi pueblo donde voy en verano, o que eso no va a ser. Tiene que ser a través de un SOC. Cuando ha ocurrido ataques masivos, por ejemplo, hace unos años WannaCry, pues me acuerdo que nos enteramos porque la mujer de un compañero estaba trabajando en una de las empresas atacadas. No voy a dar nombres, que esto está publicándose, ¿no? Entonces, mi conclusión es que es muy difícil tener una colaboración fuera de un SOC, es decir, fuera de una autoridad que realmente verifique y autentique la identidad, ¿no? Que te está llamando un señor de la Seguridad Social a otro señor del ayuntamiento. Y yo, que soy la autoridad intermediaria, lo verifico. O sea, que se hace a través de los SOC, ¿no, Miguel? También estás de acuerdo en que esa colaboración se hace así. Sí, como decía Pedro, un tanto de forma más bien informal, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay bastante margen todavía de mejora y pasos que debemos dar hacia adelante para, sobre todo, como decimos siempre, la limitación de recursos nos obliga a enfocarnos realmente en los problemas
que ya, insisto, existen dentro de nuestra propia administración, al final esa colaboración y sobre todo esa comunicación, porque la comunicación, decía Pedro, ¿no? Es quizás un poco informal en determinadas situaciones. Esa comunicación debe ser fluida y debe ser con las personas adecuadas y con la información precisa, que muchas veces no es fácil por la tensión que pueda haber en el momento. Entonces, creo que a nivel regional, también dentro de Castilla-La Mancha, sí que a futuros tenemos que seguir trabajando en esta línea. Sergio, Javier, en vuestro caso, ¿cómo es esa colaboración? ¿Os encontráis también con limitaciones a la hora de poder hacer esta colaboración con las administraciones públicas? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en la forma, digamos, tecnológica o en la forma un poco de colaboración para poder ayudar entre todos, sí es cierto que tenemos un uso, un background en todas las herramientas que nosotros utilizamos, que es se llama GIN, es una Global Intelligent Network, en la cual todos los productos en cualquier parte del mundo, cuando detectan que existe un ataque nuevo, ¿vale? Un posible ataque que no está contemplado, usando esa red colaborativa entre todos esos clientes, evidentemente, de una manera anónima, lo que se hace es que se traslada esa información a un centro de control, a un centro de threat hunter que tenemos, y basando y utilizando nuevamente, ha salido hoy varias veces, la inteligencia artificial, somos capaces de enviar esos avisos al resto de usuarios, ¿vale? De tal manera que nosotros, digamos que forma parte de nuestro ADN de seguridad esa manera de compartir información. Perfecto, nos estamos acercando ya al final de este webinar, así que quería daros una última intervención a cada uno de vosotros para hacer un poco cierre de principales conclusiones de lo que se ha tocado y de lo que no hemos podido tocar. Pues mira, ya que te tengo aquí en pantalla, Javier, empiezo contigo. Venga. Bueno, pues perdonad, me ha tocado la tos ahora mismo. Nada, creo que realmente todo lo que hemos comentado aquí son los puntos más importantes de este sector, ¿no? De este sector público. Se mencionaba al principio y vuelvo a recaer en ello. Es muy complicado el sector en el que trabajamos todos y se vuelve mucho más complicado si cabe cuando hablamos de esa parte pública. Primero, como comentaba Carlos al principio, esos ataques dirigidos de manera indiscriminada, porque sabemos que los datos es uno de los activos más valiosos de las compañías y una empresa pública tiene datos muy valiosos. Y por otro lado, evidentemente, por esos problemas, ¿no? A la hora de poder llevar adelante de una manera ágil o tan ágil como lo pudiera llevar el sector privado, esa contratación de personal o esa contratación de servicios o esa contratación de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, creo que posiblemente este ha sido un debate muy, muy interesante en ese aspecto, porque ha tenido ese punto, si me permitís, dramático, ¿no? Al final es un sector muy importante para todos, porque es de todos, y además es un sector muy atacado. Gracias, Javier. Pedro, por tu parte. Bueno, pues yo, como antes, también quiero terminar con un mensaje positivo, ¿vale? Los malos nos están atacando constantemente. No hay una campaña específica. Recuerdo, pues, cuando se hizo la cumbre de la OTAN aquí en Madrid, estábamos todos asustados de que nos iban a atacar los sistemas y esa semana no pasó nada que no hubiera pasado otra semana. Y sin embargo, hace 3 semanas pues, sufrimos un intento de denegación de servicio. Es decir, que los malos lo están haciendo constantemente. Y yo no digo que nunca, que en algún momento nos pillen, pero lo que sí digo es que no discriminan de administraciones, a todo el que pueden van a por él. Y bueno, pues estamos poniendo medios y en líneas generales estamos defendiéndonos. Y yo creo que en el futuro va a pasar lo mismo, ¿vale? Nuevos desafíos, nuevas respuestas. Los datos de los ciudadanos en general están bien protegidos y hay un montón de gente, mucha gente que está preocupada por este tema. No solamente nosotros, en el ámbito más específico de la seguridad, sino nuestros compañeros que administran los sistemas informáticos y en nuestros responsables de negocio. Todo el mundo tiene claro que la seguridad de los datos es muy importante porque detrás está la privacidad de los ciudadanos. Así que, bueno, en el futuro no creo que la cosa esté peor que ahora.
Gracias. Gracias a ti, Pedro. Miguel, por tu parte, una última intervención. Sí, pues a mí me gustaría concluir diciendo que es muy importante saber que la ciberseguridad es algo dinámico. No es lo mismo lo que teníamos hace 5 años que lo que tenemos ahora, con toda la inteligencia artificial, la computación cuántica, que cuando haga presencia de verdad, pues en este mundo lo vamos a notar bastante. Y es importante saber de dónde venimos, como digo, hacia dónde vamos, con quién vamos de la mano, porque aquí los proveedores son muy, pero que muy importantes, las colaboraciones. Y también es importante saber qué nos viene de fuera, porque siendo algo dinámico es importante conocer cómo nos pueden atacar para, consecuentemente, cómo nos podemos proteger. Y ahí también tenemos que ser inteligentes, siendo pues lo más eficientes posibles, aprovechando las bondades de la inteligencia artificial, así como de la automatización, porque tenemos que enfocar muy bien y destinar bien, muy bien nuestros esfuerzos. Perfecto, gracias, Miguel. Sergio, te toca. Pues para terminar, un poquito ya siendo el último, repaso, ¿no? Primero felicitar a este Centro Criptológico Nacional, como ha hecho antes Pedro y asentía Miguel, que estamos a la cabeza del mundo, tanto en regulación como en seguridad, como en administración de herramientas de ciberseguridad. España es un país muy adelantado en esto. La 27.001 un poco va al regazo del Esquema Nacional de Seguridad y es algo de lo que nos tenemos que felicitar y que tenemos que seguir apoyando. Y un poco para poner en orden esa sensibilidad o dónde nos tenemos que proteger, pues un repaso muy rápido. Seguridad del endpoint, seguridad de la red, seguridad de la información y seguridad en la identificación, ¿no? Esa parte de acceso privilegiados y esas partes de multifactor de autenticación. Y con ese compendio estamos no tranquilos, pero nos divertiremos un poquito menos, como decía antes Pedro. Perfecto, pues de nuevo quería daros las gracias a todos los que habéis asistido hoy a este webinar y muy especialmente a Miguel de la Cal Bravo, del Servicio de Ciberseguridad de la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad en la Viceconsejería de Transformación Digital de la Junta de Castilla-La Mancha, José Benedicto Agramún, que se ha tenido que marchar un poquito antes, jefe del Servicio de Informática de la Diputación de Valencia, Pedro Castro Valcárcel, responsable de Políticas y Auditorías de Seguridad de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, a Sergio Cabrera, Regional Sales Manager de Symantec, a Javier Armesto, Pre-Sales Engineer de Symantec y a Carlos Canitroc, Director de Consultoría de Adjudicaciones TIC, por haber estado hoy con nosotros y compartir este interesante webinar. Nos vemos en otro muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Arantxa. Gracias a todos. Gracias. Gracias.